Orar y exaltar. Gracias, Señor. Gracias por ese amor sin condición, Padre amado, Señor. Por ir a la cruz, Señor, por esa sangre que nos limpia, Señor. Queremos, Señor, estar en tu presencia, Señor, gozarnos delante de ti, Señor. Glorificarte, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, amado Rey, Señor. Gracias, Señor. El mejor lugar, Señor. Gracias, Señor.
mejor lugar que en tus brazos, Señor. No hay mejor lugar que en tus brazos, Señor. Quiero contemplar tu hermosura, Señor. Con mis ojos ver lo que ángeles ven. Tu hermosura, Señor, con mis ojos ver, tu gloria ver. Queremos tu gloria, tu gloria, 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 tu gloria ver. Cantamos santo, santo, santo es el Rey. 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 Queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria. Queremos tu gloria, tu gloria, queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, queremos tu gloria, tu gloria, tu Cantamos santo, santo, santo es el Rey. 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 Gloria, gloria al Rey, queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria al Rey, queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria al Rey, queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria al Rey. Queremos tu gloria, Señor. No hay mejor lugar, Señor, que tu presencia, Señor. Deleítate ahí en tu presencia, Señor. Santo eres tú, Señor. No hay mejor lugar. Queremos verte, Señor. Verte en toda tu majestad, Señor. En toda tu majestad, Señor. Entrónate, Señor. Entrónate en este lugar, Padre amado, Señor. No importamos nosotros, importante eres tú, Señor. Es tu gloria, Señor. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Esa presencia tuya, Señor. Algún día estaremos allá en el cielo contigo, Señor. Pero anhelamos esa presencia también acá en la iglesia, Señor, con mis hermanos, Señor. Necesitamos más de ti, Señor.
Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo Para mí. tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque bebe el sol. De mis errores eres redentor. De mi futuro es el guardador. Tu presencia Es el cielo para mí. 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 Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. mientras tenga vida esperaré.
este tiempo para hablar con Él. Y decirle, oh Cristo, cuánto te necesito. Tu presencia es lo que llena mi vida cada día, Señor. Que nada en este mundo puede saciar tu presencia, Señor, tu bondad, tu favor, tu gracia. Ahí acompañándonos cada día, Señor. Señor, pedimos que tu voluntad, Señor, se haga aquí, en cada uno de nosotros, Señor. Mis sueños, mis anhelos, Señor, te los entrego a ti, Señor. Quiero rendirme cada día a ti, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Canta un cántico nuevo para Él. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Ante esas manos santas ante Él. Él entraba a Jerusalén y decían, Hosana al Hijo de David. Señor, bienvenido a este lugar, Señor. Tu presencia nunca se aparte de este lugar, de La Calera, de Huasca y de San Luis, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros, hasta el día de hoy has estado con nosotros, Señor. Y tú prometiste, Señor, que estarías todos los días con nosotros, Señor. Esa es nuestra fe y nuestra confianza, Señor, que tu presencia estaría con nosotros, Señor. Gracias por el Consolador, gracias por nuestro Padre Celestial. Gracias, amado Rey. Te alabamos y te bendecimos. Le damos la bienvenida. Por favor, y miremos este video. Le invitamos a silenciar su equipo móvil. Lo puedes apagar o poner en modo vuelo, así podrás escuchar la palabra de Dios.
Prepárate para la visión del Espíritu Santo en septiembre. Vamos a preparar nuestros corazones para la palabra de Dios. La palabra de Dios es como cuando ustedes van a una mesa y tienen deseo de comer. Ahí donde el alimento alimenta, valga la redundancia. Mientras tanto, los niños, por favor, pueden salir a su escuela dominical, juiciosos como siempre. Entonces vamos a disponer el corazón, vamos a orar y le decimos: Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Quiero también decirle algo que lo saben los músicos, pero quizá ustedes no lo saben. Cuando un músico entona para Dios y uno aplaude, ellos saben que ustedes no lo aplauden a ellos, uno aplaude al Señor. De hecho, la canción terminó diciendo: el cielo es que el trono para mí, ¿cómo es? Tu presencia es el cielo para mí, ¿sí? O sea, estar en la presencia de Dios es algo maravilloso. Entonces, si aplaudes al Señor, por eso le ruego, si vuelve a aplaudir, apláudalo fuerte, ¿sí? No es para ellos saben que no es para los músicos, es para Dios. Porque aquí todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, ¿sí? Todo. En el momento que usted entra, empieza a alabar a Dios con sus gestos, con todo lo que haga. Entonces, es importante que lo hagamos con fuerza, porque no es para los músicos, ellos saben que no es para ellos, porque es para Dios. Bueno, entonces, vamos a orar. Pedimos a Dios que nos dirija. Querido Dios, te doy gracias en esta hora de la mañana. Coloco delante de ti primeramente mi vida, Señor, para que esta tu palabra, Señor, ocupe un lugar especial en mi corazón. También pido por los oyentes para que tú guíes, para que tú, Señor, les enseñes, para que tú obres en ellos. Te doy muchas gracias para la gloria tuya. Amén. Antes de empezar el tema, quiero darles una especie de introducción práctica, aunque es prácticamente un testimonio de mi vida, pero sí quizás sea también el suyo. Yo decía, ¿por qué a veces la vida cristiana parece ser tan difícil? Pareciera, ¿no? Y esa pregunta me rondaba la mente mucho tiempo. Pero ¿por qué también es tan difícil seguir a Cristo? No solamente en el primer paso, arrepentimiento, sino aún cuando ya estamos con Él, a veces sentimos que Él nos lleva a una distancia muy larga, como que es imposible alcanzarlo. Esas dos respuestas, o más que toda esa respuesta, es la que hoy el Señor quiere tratar con nosotros. Por eso quiero que estén bien atentos y concentrados, porque de pronto se desconcentra y usted una vez pierde el hilo y esto se mueve en un hilo muy delgadito, porque quizás lo pueden malinterpretar. Por eso antes de leer, quiero dejarles algo claro. Ya lo sabemos, pero quiero recordarlo para que el tema siempre cuelgue de ahí, por decirlo así, esté aferrado ahí y sea el ancla. Y quizás diga lo que más diga, no vayan a ser malinterpretados, reitero. Entonces sabemos de que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue 100% Dios y 100% hombre. Amén. Bajo ese sello voy a comenzar el tema. Hebreos 12:2, que no es el título, lógico, solamente era un comentario relevante. Jesucristo 100% Dios, pero también 100% hombre, ser humano. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El tema: miremos a Jesús el humano. Escúchelo bien. La invitación del Espíritu Santo es a mirar a Jesús el humano. Y durante esta enseñanza vamos a dejar un poquitico de lado la divinidad del Señor Jesús. Porque el gran problema cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra
era que la gente pudiera entender que Él era Dios. Siempre lo visualizaron como el hijo, aún le llegaron a decir el hijo de pecado, el hijo de fornicación, porque supuestamente María había engañado a José. Y la gente le fue bien difícil entender eso. Incluso los que lo seguían y sus apóstoles. Y solo a través de la revelación del Espíritu Santo sobre Pedro fue que entró este pensamiento de que Jesucristo era Dios. Por eso cuando Jesús le pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro, guiado por el Espíritu, le dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí se prendió el mecho, por decirlo así, o la luz de la palabra que llegó al corazón de los apóstoles, para saber de que Él era Dios. Pero fue bien complejo. Sobre todo los enemigos del Señor nunca creyeron que Él era Dios. Pero ¿cuál es el problema hoy día? Hoy se volteó la torta, por decirlo así. El gran problema hoy día para la humanidad, y aún inclusive para nosotros como iglesia, y es el punto, es poder entender que Él era y será un ser humano, sin perder su divinidad, por supuesto. Por eso allá en Apocalipsis dice, y vi allá como el Hijo del Hombre, ¿sí? Allá, porque Él sigue siendo un humano, sin dejar de ser Dios, por supuesto, hasta que cumpla la tarea cuando venga nuevamente. Entonces, para la iglesia, no es problema entender que Él es Dios. No hay ningún problema. De hecho, es muy fácil. Apenas la gente se convierte y dice, mire que Jesús también es Dios. Y amén de una vez. Al punto de que si llegara a aparecérsenos, aún en una teofanía, o sea, en un ángel, o en otra, pero que estemos seguros espiritualmente que Jesús lo adoraríamos, no nos quedaríamos de rodillas, porque no tenemos problema de que es Dios. Pero en el momento que el Señor es bien presentado como el modelo a seguir, o sea, puesto los ojos en Jesús, ahí es donde viene la problemática. Fue mi problemática mucho tiempo, y sé que la de muchos de acá, por no decir la mayoría. Porque cuando nos dicen, mire, sigue a Cristo, acércate a Él, entonces inmediatamente nuestra mente finita, nuestra mente engañosa, cuando la Biblia dice que engañoso es el corazón, habla de la mente. Engañoso es la mente del hombre. Pensamos unas cosas vanas y cosas aún que ni son, las vivimos pensando. Entonces nuestra mente nos dice, mira, ¿cómo vas a poder seguir a ese hombre que es Dios? ¿Cómo lo vas a seguir? Entonces empezamos a entender de que Él corre mucho más que nosotros. Pero yo ¿cómo voy a seguir a Cristo si es que Él es Dios? Es un Dios humanizado. Sí y no a la vez. Y dice, no es que Él todo lo puede. Por eso fue fácil con la samaritana. Por eso fue fácil que cuando le insultaban Él perdonó. Por eso en la cruz dijo, perdona, no sé lo que hace. No. No malinterpretemos esa idea. Porque si fuera así, entonces, ¿quién lo mataba a Él? ¿Quién no podía morir? Como vamos a ver otro aspecto importante. Pero eso está en la mente de nosotros. Que estamos siguiendo y poniendo, que nos colocaron un modelo que es un super ser humano. Porque perdemos la idea de que Él es un ser humano. La diferencia es que Él dependió del Padre y era lleno del Espíritu Santo, pero era un ser humano. O sea que quitemos la divinidad, entre comillas, de Él en este momento. Enfoquémonos en que es un ser humano, pero lleno de Dios, que es diferente. Y eso lo podemos lograr usted y yo, ser humanos y llenos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque para eso está el Espíritu Santo. Para llenarnos, por eso nos invita a ser llenos del Espíritu. Pero siempre el modelo debe ser Cristo. Ahora, Él es Dios, reitero, no quiero dejar duda, pero la palabra de Dios quiere que sigamos al modelo humano, ese modelo de hombre 100%
que Dios un día envió a la tierra y que venció al diablo, a la carne, al pecado, con el poder del Espíritu Santo. No como Dios, porque Dios no necesita vencer a nadie, ya Él es vencedor. ¿Quién le gana a Dios? Nadie. Él es súper, mega, hiper poderoso. No alcanzamos a describir el poder de Dios, pero el poder de Cristo, como ser humano, tenía que depender del Espíritu Santo, si no, no iba a vencer. A ese Jesús es el que quiero que sigamos. Quitémosle, entre comillas, la investidura de Dios y sigámoslo como un ser humano común, como usted y yo, pero diferente de que era lleno, al igual que usted y yo podemos serlo, del Espíritu Santo. Enfoquémonos ahí, por favor. Si no, usted va a seguir sufriendo la vida cristiana. Porque ¿cómo corre detrás de un hombre que corre más que usted? No. Él es humano igual. Y podemos correr detrás de él. Porque debemos seguir sus pisadas. Entonces, por algo él dijo, yo he vencido al mundo. Pero no estaba hablando en términos divinos. O sea, como Dios. Porque si como Dios no tenía que decir que había vencido al mundo, porque de hecho lo tiene controlado, hemos dicho, cualquier movimiento de Dios ya acaba con todo. Cuando Él nos dijo, yo he vencido al mundo, por ejemplo, quiero leerlo, Juan 16:33, aquí en la versión PDT, dice así, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. O sea, así como yo lo vencí, ustedes también lo pueden lograr. ¿Cuánto lo creen? Pero reitero, quite la mirada de este poderoso Dios que era y ponga la mirada en el ser humano. Porque reitero, sin darnos cuenta, nuestra mente nos engaña. ¿Quién lo sigue a Él? ¿Quién lo imita a Él? Tú dirás, pues yo puedo seguir al apóstol Pablo. No le recomiendo que siga a Pablo. Que la Biblia nunca invita a seguir a Pablo. Pablo dijo, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Él no dijo, se quedó ahí, lo pasó ahí una vez. O sea, Pablo lo que está queriendo decir es, lo que yo logro, lo logro por el poder de Cristo, porque lo sigo a Él. Eso es lo que está diciendo él. Pero no podemos tener como modelo a Pablo, ni mucho menos a ningún pastor, ni a mí, ni se le ocurra. Yo cuando llegué a la iglesia, me convertí un domingo 17 de noviembre y el miércoles dije, yo quiero ser como ese hombre, o sea, como mi pastor. ¿Qué tal que era si yo como ese hombre? Porque al igual que él y yo, fallamos. Pero yo hice eso, por eso es la ignorancia de la mente, o sea, la mente lo engaña a uno. ¿Qué es lo que quiero hoy? Que quitemos y empecemos a seguir sin temor a Cristo, como un ser humano. ¿Cuántos lo creen? No tema seguirlo, y ahí está en la palabra de Dios para que lo siga. Porque fue un ser humano común y corriente como vamos a mirar ahora. Esta es la intención del Espíritu. Entonces, les voy a hacer una revelación ahora, uno de mis tantos pecados que a veces cometo mentalmente. Ay, ¿qué será? Tranquila. Cuestioné mucho, casi nunca, de pronto se lo dije a uno o dos hermanos, así algo de confianza le comentaba eso. Cuestioné mucho a los escritores bíblicos. Yo decía, pero estos, ¿por qué dicen eso? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría, sobre todo en los evangelios, el 90 y tanto % de veces aparece la palabra Jesús nomás. Jesús. Yo decía, pero ¿por qué no le colocan el Señor Jesús? ¿Por qué dicen es Jesús nomás? Si usted mira, era Jesús. Y analizando esto, que hace como 4 meses estaba vagando en mi cabeza y estudiando y mirando por aquí, tomando, yo le venía anunciando de pronto a alguno lo que estaba haciendo, el Señor me hizo entender que era y es la intención del Espíritu Santo, de que el lector mire a Cristo, mire a Jesús, pero lleno de Dios, lógicamente, no como Dios, hablando en el sentido de que yo pueda seguirlo. Porque le digo, ¿podrá alguien seguir a Dios? Es imposible. Demasiado grande y poderoso. En cambio, si seguimos a Cristo como humano que también era, va a ser más fácil entender todo dentro de la palabra de Dios. Entonces,
La Biblia nos invita a que seamos como niños. Y algo que admiro de los niños, de la mayoría, es que tienen un superhéroe. Sí, ellos, sobre todo las caricaturas. Y aún algunos niños de superhéroes es su papá. ¿Sí? Que no está mal. Sí, de pronto son cosas de infantiles. Pero vamos a referirnos a nosotros. ¿Por qué nosotros no, sin lugar a dudas, tomamos como nuestro superhéroe a Cristo, a Jesús? ¿Y qué es un superhéroe? Es aquel que yo quiero imitar, aquel que quiero parecerme a él. ¿Por qué cree que los niños se ponen una capa y se tiran de la ventana? Y salen volando, amén. Volando pero por los aires cuando se tiran contra el piso. Pero usted y yo, como niños, la idea, la invitación del Espíritu Santo es para que comencemos a imitarlo a Él. ¿Sí? Seguir sus pisadas. Y lo vamos a poder. El apóstol Pablo lo dijo. ¿Todo lo puedo en qué? En Cristo. ¡Aleluya! Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué situación tiene de frente que no ha sido capaz? Sigue a Jesús. Lo que él hizo frente a esa situación, haz tú lo mismo. Que él se vuelva su superhéroe. De hecho, a los niños se les canta eso en las reuniones de niños. Cristo es mi superhéroe, mi amigo. Y quizás, lo digo por mí también, yo muchas veces le enseñé a los niños esa canción, pero yo no sabía lo que estaba diciendo. Pero eso debe tener más trascendencia que cualquier cosa. Por eso si aquí hay maestros de niños que algunos están arriba con los otros, con los niños allá, empiece usted a hacer realidad esa vida y trasládela a la realidad de los niños, para que ellos vean usted esa realidad, que realmente Cristo es su superhéroe. Se puede colocar todo lo que Él se colocó, desde esa corona de espinas, sanando la mente de todos nosotros y la de Él, porque cuando Cristo recibe el pecado también su mente fue contaminada. Todo Cristo fue afectado por el pecado, ¿sí? Pero subió porque Él también se salvó a sí mismo, se lo profetizaron, sálvate a ti mismo, no se salvó. Era tan poderoso lo que Él hizo que a Él también tuvo que ser salvo porque Él recibió todo el peso del pecado. El pecado de nuestra paz fue sobre Él, todo cayó sobre Él, pero el poder de Dios y la confianza en el Espíritu Santo se levantó entre los muertos otra vez y volvió y sanó todo, aún empezando por Él mismo. Entonces, no nos dé miedo y comencemos a mirar al Señor Jesucristo, sobre todo por eso los evangelios son tan relevantes, por eso los evangelios son tan poderosos, porque ellos ahí nos muestran a Jesús, natural, tal cual. Por eso muy poquiticas veces tuvo que utilizar su divinidad, que la utilizó, para demostrar que era Dios, pero el 90 y tanto % utilizó lo humano, pero dependiendo del Padre siempre. No olvidemos también esa situación. Entonces, veamos ahora a partir de ese momento la humanidad más palpable del Señor Jesucristo. O sea, la demostración más grande de que era un ser humano, tal cual. Y no, usted una vez se imagina, sí, porque comió, bebió, hizo popis, pipipis y todo eso. No. No, señor. Porque si se trata de comer y beber, eso lo hicieron los ángeles. Entonces eso no nos da mucha capacidad o nos da mucho a conocer acerca de la humanidad. Porque los ángeles eran sobrenaturales y ellos comieron. O comían, no sé si todavía comerán, no sé. Entonces no podemos tomar como ejemplo palpable esa situación. Entonces vamos a dejarnos en esta mañana que la revelación, esa revelación que estamos teniendo a través de su palabra, nos atrape, llegue a nuestra mente y así confiar más para poder imitarlo. Porque es que tenemos que confiar en Él y entonces lo imitaremos. La Biblia muestra que Él en la cruz pidió agua en su momento. Dijo, tengo sed. Pero realmente se considera que era por su estado de afectación
El día anterior había sido ya golpeado, vuelto nada. En la mañana le sacaron carne de su piel, sus huesos se podían ver y todo. Y lógico, hay bacterias en el ambiente. Y tuvieron que haber afectado porque a las 3 de la tarde, desde la mañana hasta las 3 de la tarde, en esos soles que hacen allá durante el día en Israel, su carne ya tenía que estar tratando de infectarse. Cuando la carne se infecta, la fiebre del cuerpo aumenta. Y yo no sabía por qué es que el cuerpo le daba fiebre. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo trata de a través del calor, eliminar esa bacteria. Por eso hay fiebre. Pero no puede lograrlo porque se autodestruye él mismo, que se recalienta como un motor y se explota, se muere. Hay un ataque cardíaco de una vez. Por eso recomiendan bajar la fiebre rápido. El cuerpo no puede, el cuerpo sube para matar la infección, pero está destruyendo a sí mismo. El Señor Jesús pidió allí agua, no le dieron. Tenía que ser así porque era parte del sufrimiento, tenía que pagar todos nuestros pecados. Y aún allí en la cruz tuvo que pagar algunos también, no sé cuáles. Entonces, la muerte es la revelación más grande del ser humano. ¿Sí? Es la revelación más grande de que Jesús era humano. De hecho, hay algo que he estado analizando del Señor Jesús y de los seres humanos. Pues el Señor Jesús como ejemplo, esto solamente es un ejemplo, es como una llave para que usted escarbe más allá. Pero póngase a pensar usted algo. Cuando digo escarbar es para aquellos que les guste estudiar. Porque yo lo había dicho, ahorita ya me freno, yo digo, ¿será verdad lo que había dicho? Uno tiene que ir conociendo e ir cambiando, ir aprendiendo más. Entonces hay cosas que tiene que ya dejar. Yo había dicho y decía de que si el Señor Jesús no hubiera recibido todo el pecado, Él no hubiera muerto, decía yo, ¿sí? Pero en dame cuenta estaba invalidando la humanidad de Él. Entonces vamos a suponer acá, de que el Señor Jesús no era recibido el pecado, ¿sí? En nosotros, sino que Él desde niño comienza a crecer. Dice que murió de 33 años más o menos. ¿Ustedes creen que tenía la misma piel de niño o su piel había madurado más, todo sentido había madurado, su cuerpo? Lógico. ¿Pero qué creen? Supongamos que no hubiera muerto, que hubiera seguido avanzando. Hubiera durado máximo lo que la Biblia dice, 1000 años, que duró casi Matusalén, 967, algo así. Supongamos que haya durado 1000. Pero ya sería un anciano que no podía ni moverse, sin dientes, porque era un ser humano. Su cuerpo deteriorado, arrugado. Usted no se ha visto al espejo, hermano. Yo me miré que yo, ¡uy, Señor! Sangre de Cristo. Cuando era 22 no tenía eso. No, arrugas y todas cosas. Dios envió a un ser humano igualito a nosotros. Si Jesús así no hubiera recibido el pecado nuestro, no se hubiera hecho pecador, que es la palabra, llegaría el tiempo que tenía que pasar algo con él. Yo pienso para mí, o sea, que su cuerpo estaba destinado a no ser eterno, su cuerpo físico, en la tierra. Yo supongo, en mi ideales humanos, tengo derecho también a pensar, de que ya cuando ya no pudiera dar más, que se retratara un anciano, que ya no servía, hemos dicho que tocaba ponerle pañales Tena y toda cosa. Sí, si lo habían, si no tocaba hojas. Tendría que Dios recogerlo y llevarlo, porque si no ahí se iba a descomponer hasta que se deshacía, porque todo ser humano tiene esa normalidad. Nace, crece, se reproduce, como por ahí, y tiene que morir. Quizás no se ha reproducido él físicamente, hablando sexualmente, o tener familia física, pero sí creo que hubiera tenido eso, porque era un ser humano. Pero como yo empezando por mí, uno piensa, era Dios. No, ¿cómo? Jesús iba a ser toda la vida joven. No, que esté joven en este momento allá es otro cuento, y yo creo que lo está, ¿sí? Pero aquí, como ser humano tal cual, así como creció, no se quedó bebé, iba en un proceso natural. ¿Qué tuvo ese proceso? La muerte por usted y por mí. Pero estoy casi que seguro, hermano. No lo aseguro, pero estoy casi seguro que pasaría eso.
¿Por qué? Porque él era 100% un humano. Es verdad, no era de la tierra, era del cielo, pero era un humano. Era un humano. Por eso le llaman el Hijo del Hombre también. Era un ser humano. ¿Sí? Les digo esto ¿por qué? Porque ahí toca seguir investigando. Mucho más. Seguir a Cristo, seguimos el resto. Entonces, continuemos. Entonces, la revelación, la muerte de Cristo es la humanidad más palpable, o sea, la forma de representar más palpable de que Él era un humano. Su muerte representa eso, de que sí era humano, porque el humano está dispuesto a morir y a envejecer y a morir. Mire lo que dice Mateo 2:13. Mateo 2:13 nos da una luz bien importante con respecto a este tema. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Era un ser que venía del cielo, pero era un ser humano que estaba propicio a morir. Por eso le dijo: escóndete, porque pueden matarlo. Porque aunque era del cielo, reitero, podía morir. Por eso es la revelación más grande, de que era ser humano, porque podía morir, y por eso fue escondido. Escóndelo porque lo pueden matar. Eso derriba, reitero, la mentalidad de que Dios y que entonces no iba a morir, ¿no? Yo lo decía, que Jesús quedaría toda la vida así joven. No, entonces hubiera quedado niño. Él iba a su transformación normal. Porque el único que no muere realmente, ¿sabe quién es? Es Dios. No el humano que mandó a la tierra Dios mismo. Vamos a mirar esto, lo explica un poquitico Primera de Timoteo 6:13. Nos abre un poquitico más de luz a esta situación, que es bien importante conocer para poder correr a la medida de Cristo. Por eso la Biblia dice, hasta que crezcamos a la estatura, a la plenitud de Cristo, a la medida de Cristo. Él no está hablando de Cristo, un Cristo Dios, está hablando de un Cristo humano lleno del Espíritu. Primera de Timoteo 6:13. Tomémoslo, miren bien lo que dice aquí. Si alguien tiene una PDT por ahí, es más clarita, pero yo sé que ustedes lo van a entender aquí. Miren lo que le decía Pablo a Timoteo. Te mando delante de Dios, y plantea de quién va a hablar en primer lugar. Te mando delante de Dios, te ordeno, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, delante de Dios y delante de Jesucristo. Estamos hablando de la Trinidad de Dios. Que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Quién dio testimonio? Pues Jesús. ¿Sí? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Guarde eso, vivas excelentemente hasta que Cristo regrese, le está diciendo Pablo a Timoteo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién mostrará a Cristo? ¿Quién mostrará esa venida de Él? Pues Dios, ¿sí? La cual a su tiempo, leo el 15 nuevamente, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y no está refiriendo a Cristo, está refiriéndose a Dios. En Apocalipsis también habla del Rey de reyes y Señor de señores, refiriéndose a Cristo, porque Cristo también es Dios. Pero en este caso está refiriéndose a Dios. ¿Por qué? Vamos a mirar el siguiente versículo, ahí se le explica mejor. El único que tiene inmortalidad, ¿está hablando de Cristo? No, Cristo murió. Pero Dios Padre, Dios eterno, no. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Cristo lo vieron. Pero del Dios que está hablando acá, nadie es. El cual sea la honra, el poder y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá? Que Cristo, en su humanidad, fue un mortal, y que Dios, si no muere. ¿Sí? Exacto. Entonces, por eso hay que hacer una separación entre comillas en este momento para poder entender el tema. Jesucristo es 100% humano, para poder seguir a ese nuestro hermano, si no, nadie lo alcanza. Esa es la enseñanza que da ahí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu. Entonces,
Vamos a mirar algo más acerca de el más confiable de sus testigos, el cual lo vio morir. Porque también se llegó a decir de que Jesús no murió. Muy poquitos, pero llegan a decir eso también. Como era Dios, no murió. Hay tantas cosas que se mueven a través de la palabra de Dios, a través de todo lo que significa la obra de Cristo, que tratan de engañar a la gente. Entonces, esto nos asegura que sí murió. Juan 19:30. Apóstol Juan, que es el testigo más confiable, porque no solo palpó a Cristo como ser humano, sino que estuvo ahí en el momento de la muerte como testigo, el más cerquita de todos, al punto que el Señor le dice ahí, mi madre te la entrego, ahí te va a cerquitica Juan ahí, porque era el testigo más confiable. Y Juan mismo escribió acerca de la muerte, dijo, él murió como un ser humano. Juan 19:30. Los hermanos pentecostales unitarios que me esté viendo se está estrellando la cabeza, no está entendiendo. ¿Cómo así? Es así. Jesús vivió aquí en la tierra como un ser humano que necesitó siempre del Padre. Ahí es cuando lo ve usted y yo orando, siempre dependiendo de Papá Dios, y nunca tuvo un peso en el bolsillo, pero nunca le faltó nada. Por eso el secreto de esto no es plata. El secreto de la vida cristiana es ¿qué? Fe, gloria a Dios. Digan fe. Es el secreto de la vida cristiana. No se preocupe cuando no tenga ni un peso en el bolsillo, preocupe cuando no tenga fe. Ahí sí se preocupó. De resto, hermano, porque así lo vivió el Señor Jesús. Vamos a mirar más adelante. Autor y consumador de la fe. Vamos a más adelante de pedacítico. Bueno, entonces Juan 19:30, mire lo que nos dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, cuando lo pusieron en la boca, ¿sí? La frase ahí, porque no se puso, ay, tan rico este vinagre, no dijo eso, no lo recibió, dice otro versículo, ¿sí? Consumado es, o sea, se cumplió todo, porque parece ser que el trago último de vinagre o el sabor de vinagre le daba el sello de decir, todo fue cumplido, aún te moriste, te aguantaste sed también, por causa del pecado de los seres humanos. Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mateo también dice, entregó el Espíritu, si ustedes miran allá. Pero Marcos y Lucas dicen, expiró. Es una misma palabra que significa separación. Expirar en el griego es expirar algo, separarlo, que significa muerte, porque separación es muerte. Entonces los 4 evangelios están confirmando de que él sí murió. O sea, hablando de la muerte física. Pero el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, sin titubear, sin dudar, nos confirma que él dice, murió. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió. Punto. Como un ser humano, porque era un ser humano, reitero. Ese es el énfasis que le quiero dar. Usted sepa de que usted y yo seguimos a un gran ser humano, que era hijo de Dios. Eso sí lo podemos mirar como hijo de Dios, ¿sí? No como Dios para poder seguirlo. Como Dios hizo todo, pero como hijo de Dios es el que nos está presentando el Espíritu Santo para que lo podamos seguir y no corra más que nosotros. También en 1 Corintios 15, 3 y 4, el apóstol Pablo explicó también esta parte. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está el gran secreto del apóstol Pablo. Él lo primero que entendió era que Cristo, como murió, era un ser humano también. Era un ser humano. Y por eso él imitó a Jesús, que para mí es el primer hombre que lo pudo imitar. Aún ni Pedro, aún ni el mismo Juan, pero Pablo sí imitó, porque Pablo no iba a mentir. Cuando él dijo, imítame a mí como yo imito a Cristo, está diciendo, yo lo logré, muchachos. Mire a su hermano con todo y tapado, que dígale, Pablo lo logró, dígale, ya, mira, pero ayuden, hermano, no hagan eso, póngale sentido al asunto. Pablo lo logró, ahora usted lo va a mirar y dice, yo también lo voy a lograr, dígale. Créalo, hermano. Es el gran reto de imitar a Jesús. Y no lo veamos tan lejos. Pero si creemos como un ser humano, ¿sí? Algo que
se dice que la mayoría de humanidad aprende viendo a otro. Porque dice, uy, yo también lo puedo hacer. Muchas personas aprenden mirando a otro. Aprendamos mirando a Cristo, a vivir la vida cristiana. Por eso el tema, ¿sí? Miremos a Jesús, el humano. Por un momento, entre paréntesis, quitémosle la vestidura de Dios que tiene y que es, y miremoslo como un ser humano. Y digamos, si Jesús pudo, yo también puedo. Amén. Pero le digo, quitemos de vista a los seres humanos que vamos a mirar algunos. En Hebreos, a ver, sigamos mirando el 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Sí? También como un ser humano. ¿Sí? Ya lógico, ya glorificado. Eso mismo nos va a pasar a nosotros. ¿Sí? Como seres humanos moriremos, pero también con el poder del Espíritu Santo un día resucitaremos también. ¿Sí? Todo eso, Pablo se impregnó tanto de mirar a Jesús que comenzó a imitarlo y lo logró. ¿Sí? Y si Pablo pudo, pues nosotros no vamos a poder. Porque los seres humanos podemos, en el nombre de Cristo. Y reitero lo que Pablo dijo. ¿Todo lo puedo en quién? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún seguirlo a Él, imitarlo a Él. Todo lo puedo en Él, en Él. Por eso el objetivo es Jesús, seguirlo. Por eso, por favor, le reitero esto, ni se le ocurra seguir a un ser humano. Por bueno que sea. Vamos a mirarlo. En Hebreos 12.1, miremos Hebreos 12.1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo les he enseñado esto, pero para los que de pronto no pudieron estar ese día en la enseñanza, la nube de testigos es las personas que aparecen en el capítulo anterior, o sea, el 11, que fueron los que practicaron algo de fe, vivieron algo de fe. Digo algo porque ya va a entender por qué. Esa es la nube de testigos, pero la Biblia es enfática y no nos invita a poner la mirada en la nube de testigos, en ninguno de ellos. Por buenos que hayan sido, y muchos fueron buenos. Le digo 3 y usted me dirá el pecado de alguno de ellos. Piénselo y me dice después. O sea, ¿en qué fallaron? Aunque si eran gente que eran pecadores, pero la Biblia no muestra ninguna falla de ellos. José, Daniel, Ezequiel, entre otros. No le puedo nombrar a Abraham ni a Moisés, no los nombro porque sí. Pero estos 3, José, Daniel, Ezequiel, entre otros, que fueron hombres, fueron seres humanos, reitero, fueron buenos. La Biblia nos dice que pongan la mirada en ninguno de esos miles que hay ahí, porque hay muchos. Dice, sino en quién? En Jesús. No diga Cristo, yo también decía Cristo, no, Jesús. ¿Sí? En Jesús. Por eso reitero, yo critiqué mucho los escritores bíblicos, pero ¿por qué hicieron Jesús como si fuera qué? ¿Por qué no dicen el Señor Jesús? Que de hecho se lo merece y es así. Pero aquí dice el versículo 2, que sé que estoy de acuerdo con la mayoría que dicen que Pablo, el escritor de Hebreos, dijo, puesto los ojos en Jesús. Y recuerde que cada escrito tiene su intención. En la mayoría de escritos del apóstol Pablo, ¿cómo? Aquí me está hablando. La mayoría de escritos del apóstol Pablo dice Señor Jesucristo. Siempre se refiere ahí, ¿sí? Ya hablando acerca de Cristo y de lo que es el Señor de todos. Pero cuando se refiere a la humanidad, a lo que quiere que nosotros captemos, dice, puesto los ojos en Jesús. Sígalo a Él. Y continúa diciendo, el autor, vamos a entender esto, el autor y consumador de la fe. Entonces, me puse a analizar esa palabra autor. Resulta que la palabra autor es lo mismo que consumador, es muy parecida y al leer lo que dice el diccionario, dice que hace una cosa, hablando de autor, que hace una cosa o causa determinante de ella. En pocas palabras, que constituye la causa que provoca cierto hecho en cuestión, o sea, la fe. Para entender bien estas dos, autor y consumador, sencillamente es decir algo. El primer ser humano que se atrevió a abrir el ámbito de la fe, o sea, aunque ya estaba en Dios, pero Jesús vino como un ser humano y hizo que la fe se hiciera realidad, o sea, fue creador.
Y no solamente se hizo esa realidad de la fe, sino que abrió esa puerta y entró y comenzó a vivirla, a practicar esa fe. Por eso dice autor y consumador. Y la llevó a su propia vida. Fue el Señor Jesús. Por eso es el autor y consumador de la fe, pero como un ser humano. Yo siempre lo veía como Dios. Y ahí pierde el año uno. Les digo, eso hacía yo. Ah, sí, el autor y consumador de la fe. Claro, Dios inventó la fe. Pero me olvidaba de la humanidad de Cristo como un ser. Y entonces es donde yo perdí el año. Pero aquí viendo que Él pudo hacer eso, que yo también soy un ser humano, entonces ¿qué queda? Vamos a mirar entonces. Dice que Jesús fue el único capaz de abrir la puerta de la fe y la dejó abierta, se los aseguro. Y practicarla. Los miles, hablando de los del capítulo 11, que son los que llaman los héroes de la fe, o toda la gente que practicó fe, los miles entraban, pero la puerta se cerraba otra vez. No la podían porque no eran autores de ella. Solo tenían fe en Yahvé, en Dios, porque habla de la mayoría del Antiguo Testamento. Pero ellos sabían que Dios era un Dios de fe, entonces trataban de abrir la puerta, se colaban, pero tampoco la podían vivir bien, la puerta de cerrado de una vez. Porque si no, entonces la Biblia dijera, sigan a estos que practicaron la fe. Dice, sigan al que dejó la puerta abierta. Si usted comienza a seguir a cualquier hombre, aún a mí, se va a estrellar después. Porque esa puerta, cuando entra a puerta se va a cerrar. Porque lo único que la deja abierta es Cristo. Y la dejó abierta ya. Para todo aquel que quiera entrar por el camino de la fe. Por eso todo es a través de Cristo. Entonces, reitero que los miles entraban, pero la puerta se cerraba. Y la practicaban la fe, pero a medias. Nunca pudieron lograr lo que querían a través de la fe. Te lo muestro, versículo 39, 11:39 de Hebreos. Después de dar toda esa lista, esos miles de practicantes de la fe que no lo pudieron hacer a su cabalidad porque no podían, porque hasta que no viniera el que era el autor de ella, de la misma, como un ser humano, dice el versículo 39, y todos estos, toda la lista que está nombrando el capítulo 11, que lo invito a que la lea, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aunque lograron muchas cosas mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea que su fe no les alcanzó. Y aunque el versículo aquí lo que dice, está hablando de Jesús, porque ellos nunca pudieron conocer a Cristo, la mayoría de esos miles. No lo pudieron tener cara a cara, solo en fe lo tuvieron. Pero también nos lleva a mirar de que por eso dice que no recibieron lo prometido. ¿Sí? Y aquí está hablando de la fe, entonces no lo recibieron porque su fe no era plena. Su fe no era plena. Pero la fe de Cristo sí fue total, ¿cuánto lo creen? Y entonces por eso tenemos que seguirlo a Él. Y ahora le aseguro, hermanos, que es un ser humano y Él no corre más que nosotros. De hecho, Él mira para atrás y nos ve muy quedado, de pronto se aguanta un poquitico, porque es muy bueno. Entonces sí podemos seguirlo a Él. Sí podemos hacer lo que Él hace, porque fue un ser humano. Y no dejarnos engañar por esta mente. Es que era Dios. Cuando caminó por encima del agua, como lo decía en la enseñanza anterior, hubieron dos cosas. Una, sí, Él quería que los discípulos entendieran que Él era Dios, pero también nos enseña a nosotros que todo se puede en Cristo. Yo decía en el culto de la mañana que me tocó, de las 6 de la mañana, decía, si usted le enseña a su hijo acerca de la fe, una fe normal y muestra a Cristo humano, le aseguro que su hijo, y hasta el mío, llegará el día que probará poder caminar por encima del agua. ¿Quiere que les diga una locura mía? Yo lo he probado. Y nada, hermano. Porque entonces, ¿de qué se trata? Vamos a probar lo que Cristo probó. ¿Cuántos han orado por un muerto aquí para que resucite? ¿Cuántos? Levanten la mano. Ninguno, no, hermano. Yo he orado por dos. No se han levantado, pero he orado. El Señor es el que levanta, no yo. ¿Sí? Lloré por una hermana, un hermano llorando. Yo lo veía ese hermano tan llorando, quería mucho a su esposa. Yo moría. Yo le dije, no llora por esa hermana. Nada, hermano. Y también por una cuñada mía. Era tanto la impresión, yo, pero esta mujer no me puede morir. Hacían unos frijoles tan ricos. Pero no era por los frijoles, ¿no? Era por la... Y apenas la trajeron, murió creo que fue en Medellín, sí. La llevaron a Puerto Servies y nos encerramos, mi hermano, el esposo y nosotros, el esposo de ella,
Destapamos, hermano, y comenzamos a orar. Cuando vimos que ya Dios dijo que no, listo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. No más por eso. Y hay que seguirlo haciendo. Y esto, trate de andar por encima del agua, hermano. Porque Cristo, como un ser humano que dependía de Dios, lo pudo lograr. Pero lo hizo. Entonces, la palabra de Dios es para vivirla. Pero le voy a decir algo que yo creo que le choca a algunos que yo diga esto, que a veces me vuelvo reiterativo, pero ¿sabe quién nos saca de aquí? El mundo. Está practicando todo eso, porque la vida cristiana es hermosa, es bella. ¿Cuánto lo creen? Es una experiencia continua. Esto es rico, esto no hay otra cosa. Esto es lo último en guaracha. Esto es lo más hermoso que me he encontrado en la vida. Llena. En el mundo no me llenó. Nunca fui vicioso, o sea, drogadicción no tuve por misericordia de Dios, pero el baile, la cerveza, el aguardiente, el ron, las mujeres, eso nunca me llenó ni llenará a nadie. Los paseos por allá que no están malos, que hay que ir a pasear. Eso nunca llena. Pero Cristo sí llena al ser humano. Porque Cristo es vida. Y vida en abundancia. O sea que esto es lo último, hermano. Si está buscando alguna cosa en la vida, ha encontrado el Evangelio, que es la vida. Eso es lo que se pierde en los jóvenes. Decía yo a Samuel, esta mañana Samuel, y vuelvo y le digo, Samuel, deleítese en Cristo, papá. No sabe lo que está perdiendo, hermano. Póngase a leer la Biblia, no mire tanto Facebook. Ah, no, usted no ve eso, ustedes otros jóvenes. ¿Sí? Pero nos metemos en mirar Face, todos casi, en una cosa, y nos olvidamos de dejar que la palabra de Dios nos hable y decir, wow, esto es fantástico. Esto es rico. Esto es vida. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Cristo si lo cree. Pero a Cristo, fuerte. Gloria a Dios. Y concluyo con esto. Por eso el Espíritu Santo nos enseña en esta mañana, miremos a Jesús, el humano, porque Él es autor y consumador. En pocas palabras, Él abrió la puerta y practicó la fe. Fue el que comenzó la fe. Fue el que la vivió y la sigue viviendo. Y nos dice a usted y a mí, hágale, también pueden porque yo pude. Eso dice el Señor. Amén. Yo he vencido, ustedes también pueden, síganme. O sea que el Evangelio no es tan difícil, es cuestión, la diferencia está en estar cerca a Cristo. Ese es. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, Él es el autor consumador. Abrió la puerta y practicó la fe. El justo, dice la Biblia, o sea nosotros, el justo por la fe vivirá. Por eso la fe es tan relevante. Pero ¿cómo podemos tener fe? Siguiendo a Cristo, que fue el que abrió la puerta y fue el que la practicó. Si hacemos como Él hizo, detrás de Él, iremos bien. Entonces, por la fe, viviremos una vida diferente. Seremos diferentes. No habrá más rostros bravos ni nada por las situaciones normales que nos pasan, sino que estaremos siempre alegres y demostrando vida y vida en abundancia. No sé si hayan amigos en esta mañana acá. ¿No los hay? Ay, qué tristeza. Pero los felicito a todos los hijos de Dios que vemos acá. Pero dice que por las redes sociales, yo sé que el Espíritu tocará a alguno para que vea este mensaje. Quiero decirle, mi querido amigo, usted que me mira mientras que la iglesia ora, y ahora lo acompaño también en la oración, quiero decirle lo siguiente, estimado amigo. Solo Jesús te puede ayudar. En Él está la solución. Él murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Él venció la muerte también, resucitó. Y quiere que tú y yo hagamos lo mismo. La única manera de usted poder realmente tener un espacio dentro de todo esto que has oído, de esta enseñanza, es a través de Cristo. Acéptalo en tu corazón y Él entonces hará que usted y yo comencemos una nueva vida. Así que le invito para que haga esta oración. Si alguno aquí hoy entendió un poco más la vida cristiana y dice, realmente yo no era cristiano, puede también hacer la oración. Tranquilo que no lo vamos a pasar ni nada, pero puede hacerla. La oración es la siguiente: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Gracias porque como ser humano viniste a morir, Señor. Y con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, entregaste tu vida por nosotros. Te pedimos perdón y te recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Enséñanos a caminar contigo, a seguirte, Señor, para la gloria tuya. Te doy gracias. Amén y amén. Padre Celestial, como iglesia estamos delante de ti. Pedimos, Señor, que podamos quitar esa mentalidad
de que al mirarte a ti, Señor, vemos a Dios aunque no es mal. Pero en este orden de ideas que hoy tú nos has trazado la palabra, es necesario verte como el ser humano que estaba lleno de poder, pero por la obra del Espíritu Santo en la cual dependías. Por eso orabas, por eso ayunabas, por eso mantenías cerca a la palabra, porque estabas lleno de Dios, Señor. Gracias. Ayúdanos a estar cerca a ti. Señor, danos la mano como te la diste a Pedro. Señor, y que estemos cerca. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gracias, mi Señor, por abrir nuestras mentes. Señor, gracias por enseñarnos quién eres tú como un ser humano, que eres capaz de lograr las cosas, que caminaste por encima del agua, Señor, que no tenías ni un peso para pagar los impuestos, pero dijiste a Pedro, ve al río y allá va a haber un pez que tiene plata. Señor, y aunque no tuviste nada en la tierra, lo tuviste todo. Nunca te faltó, Señor, nunca sufriste por necesidad, porque siempre el Padre te suplía porque creías en Él, Señor. Ayúdanos a hacer todo eso. Gracias por esa fe, Señor, que abriste. La fe que empezó contigo, Señor, como ser humano, porque ya estaba en el Padre. Pero esa fe como humano comenzó en ti. Y tú la consumiste. O sea, tú, Señor, la experimentaste, caminaste en ella. Y nosotros vamos detrás de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito el nombre de Dios. Bien, mis hermanos. Vamos ahora a estar acá con los anuncios. Y entonces preparen, también tenemos por ahí una canción que una hermana va a interpretar, cristiana, lógico, ¿no? Una canción cristiana. Entonces preparemos eso, pero antes vamos a mirar acá, coloquemos la imagen, vamos primero a recoger las ofrendas, los diezmos y todo eso. Dijo alguien que ofrenda y diezma es porque tiene fe en Dios, porque esto es un acto de fe, ¿sí? Se cree que la mayoría que no ofrendan ni diezman porque no tienen fe. Pero siga a Cristo. ¿Sí? Sí, pero Jesús no dio nada. Le paré poco su vida y todo por usted y por mí. ¿Sí? Entonces vamos a orar. No por las ofrendas. Yo siempre digo eso. Estamos por nosotros para que Dios nos bendiga. Señor, gracias porque tú eres fiel. Señor, tu pueblo da de lo recibido de tu mano. Tu pueblo que confía en ti y cree en ti, Señor. Y sabe, Dios mío, de que tú eres el dador de todo y que debemos dar con alegría. Hoy damos para la obra tuya, sabiendo de que de ti recibiremos, Señor, la recompensa. Bendice los negocios de mis hermanos, bendice sus empleos, bendice todo, Señor, que prosperen, Dios mío, cada día más. Para la gloria tuya, amén. Gloria a Dios. Entonces, coloque el video de la siguiente video. Mientras que usted ofrenda, puede ir mirando la pantalla, por favor. Prepárate para la visión del Espíritu Santo en septiembre. Le damos la bienvenida. Por favor. Ese no. Y el de la canción que cantó. ¿Me acuerdas de la canción? Bueno, mientras que estamos preparando lo del anuncio del festival, cuando no conocíamos a Dios bien, decíamos, diablo mentiroso, está metido en el computador. No, es una falla normal, ¿sí? El diablo hemos lo quieto para afuera. Vamos a mirar otros anuncios mientras tanto, es que estamos hablando acerca, vamos a hablar acerca del festival que hay. Ya lo vamos a anunciar con más, que hay una falla técnica. También les digo que hay una actividad para niños ahora en agosto, exactamente sábado 28 creo que es, yo así. Sábado 28, no puse la fecha acá. Sábado 28, el parque temático Jaime Duque. Dicen que es muy bonito, muy espectacular los que han ido. Entonces la idea es que llevar los niños allá. Para ello primero debemos reunirnos con los padres para ver si entre todos aprueban y bueno, vamos a mirar algunas partes dentro de 8 días.
La reunión es el próximo sábado, escuchen bien, sábado 6:30. Por favor, no deje de venir. Los que tienen niños, lógico. Entonces, porque vamos a ir allí. Entonces vamos a reunirnos sábado 6:30 de la tarde y luego después continúo con una reunión con algunos acerca de la actividad que tenemos en septiembre a nivel de iglesia. Entonces, la reunión también normal es esta semana. Listo, ahora sí, anunciemos el... Ocho días después. No pudieron entonces reproducir la... Es que hay un video por ahí que se hizo, pero no. Bueno, entonces, bueno, como pudieron ver, uno de los anuncios dice Festival de la Visión del Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Aquí a nivel de iglesia, desde que por misericordia de Dios y por gracia de Dios llegué acá, porque no estaba en mis planes, los que no saben, era para Venezuela. Pero Dios permitió algo que tenía que hacer para acá, porque la meta era Venezuela. Entonces por eso digo que fue Dios que me trajo. He venido manejando todo esto. Solo que tenía la forma, pero no tenía plasmado ya escrito lo que estaba haciendo. Entonces ya está aquí escrito la visión del Espíritu Santo con la iglesia. En ese orden, como ustedes van a ver ahí, que después ya les explico parte por parte, tomamos 4 sectores de la iglesia, y en esos 4 sectores, lo más, por decirlo así, los más visibles de la iglesia. Entonces tomamos los 4, y ahí que cada color tiene su razón de ser. Entonces mostremos los 4 colores, la imagen donde están los 4 colores, para explicarles más. Eso. Aquí esta es la pancarta de la actividad, extraída de la visión. Entonces, en ese orden, quiero empezar por el color azul, no por el rojo. El rojo ya les explico, porque es el último evento. Cada 8 días se hará un evento. No sé si alcanzan a leer ahí en el color azul. Esto no lo hemos mandado todavía al grupo general, ¿no? De la iglesia, no. Vamos a mandarlo esta semana ya, para que todos conozcan. El color azul representa a la iglesia, como dice al lado derecho, en sus pantallas. ¿Qué quiere decir? De que la primera actividad que vamos a hacer es con la iglesia. Pero la pregunta, dentro de la visión, ¿quiénes de los hermanos de la iglesia son la iglesia? Y valga la redundancia. Dentro de la visión que el Señor maneja, la iglesia son aquellos hermanos que usted se va a identificar, aquellos hermanos que vienen cada 8 días a culto, gloria a Dios, y a veces también los miércoles, pero que están quieticos ahí. ¿Sí? Que usted ¿qué hace? No, nada, aquí sentado. Son salvos, Dios los ama, Dios los quiere bendecir, Dios los bendice, son hijos de Dios, todos los apelativos como iglesia, ni más faltaba. Pero resulta que están quieticos, ¿sí? No participan en nada, no quiero saber por qué, unos por pereza, otros por pecado, otros por... y tantas cosas porque nos quedamos quieticos, otros porque creen que no sirvo para nada, pero no, todos servimos, somos el cuerpo de Cristo. Esas son la iglesia, ¿sí? Con esos vamos a hacer... El día 4, que es un sábado, vamos a hacer un evento. Se van a invitar el sábado por la noche. Y en 2 horas y algo más, se les va a dar un mensaje. Como es una fiesta, va a haber integración, creatividad, dinámicas. ¿Sí? Va a haber comida. Una fiesta. La idea, ¿cuál es? Invitarlos a que crezcan. Usted mira arriba, Proverbios 15:24, que ojalá también no lo... Ese es el de la visión. Este es el del año, de este año. ¿Sí? El de la visión dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido. Eso dice Proverbios 15:24. Pero no confunda esto con la canción mundana. Los caminos de la vida no son... No, eso no es, olvídese.
El camino de la vida es el camino de Cristo, este que estamos viviendo, hermoso. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol o del infierno abajo. Porque entre más abajo esté usted o yo, más expuestos estamos a caer al infierno. Entonces la iglesia está ahí, esa actividad se hará con eso. El día domingo vienen todos, en los 3 cultos va a ser normal. Va a haber una palabra específica relacionada con la actividad, todo. Pero sobre todo, lo que más quiero enfatizar es el día sábado, que es lo especial. El domingo venga normal y también va a haber, pero la fiesta es el sábado más que todo. A los 8 días sigue el siguiente grupo, que es el color verde. Si usted alcanza a ver ahí, dice los 70. Si usted dice, pastor, ¿qué es eso de los 70? Y usted no sabe porque no está ahí. ¿Sí? Pero tranquilo, entonces pertenece a la iglesia. A los 8 días vamos a realizar la actividad solamente con los llamados 70. Ayer explicaba con ellos, tuvimos una reunión con ellos. Y entonces te va a hacer lo mismo, el día sábado vamos a reunir, va a haber una palabra, va a haber fiesta, comida y todo eso. Actividad, todo lo que es una fiesta, lo que se hace en una fiesta bonita a nivel de iglesia, por supuesto. Ay, pero esa fiesta no se de esa, porque esa está en la Biblia solamente, no está en ninguna parte. ¿Sí? Por eso no la encuentro por ahí afuera. A los 8 días, que ya sería, entonces 4, 11, 18 y 19, esa es la fiesta de la iglesia, de los 70. Luego viene, ¿qué? Ayúdenme. 18 y 19. A los 8 días, 18 y 19 es con los ministeriales. ¿Quiénes son? Todos los hermanos que aquí, la mayoría que sirven en, por ejemplo, acaso Andrés, Jenny, etc. Entonces ese grupo va a ver con ellos. El sábado se van a invitar aquí, no van a hacer nada, el domingo tampoco los va a poder hacer nada. ¿Sí? Que solamente reciban la palabra de Dios, porque es que la iglesia no funciona por ellos, funciona por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la meta. Y si ese día alguna falla técnica, ya coloqué el reto. Si ese día alguna falla técnica y no se puede transmitir, no transmitimos. Porque no se transmitía antes. Y por entonces que como iglesia aquí sí disfrutemos de la palabra de Dios. Porque ese día Andrés se va a quedar quieto. Ese día pedirle sabiduría para que Dios le ayude a estos 2 muchachos ahí a resolver los asuntos que van a estar acá. Pero ese de los ministeriales ellos van a estar sentados solamente. Con toda la iglesia. Eso el sábado. Y el domingo también todo como iglesia se hará los 3 cultos normales. Pero el último día, que es 25 y 26, la última semana, fin de semana, el sábado, escuche bien que esto le va a interesar a usted. Como voy a hablar del color rojo, que es la multitud, que es las personas que no son cristianas. Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué les llama iglesia? Usted estará preguntando, ¿y por qué le llama iglesia si no son de la iglesia? ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. A ellos también debo traer. Jesús le llamó que eran del rebaño. Jesús ya tenía una visión de fe. Por eso el que tiene familia que no es cristiana, tenga la fe que algún día van a llegar. Mírelos como hermanos. Aunque no lo sean, mírenlos, tenga fe que ellos van a... Sí, porque la fe es muy importante. Jesús ya tenía fe en ellos. Entonces, por eso, como son la multitud, los que están más cerca ahí de la iglesia, son las personas que vienen al culto. Quizás nunca hace la oración, o usted le ha estado diciendo y nunca, pero le escucha. Porque una característica de la multitud es que escucha la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Mirando a ver, Dios nos guió, y coincidimos algunos, la mayoría, porque el sábado a la noche, ¿qué va a hacer? Si usted es una hermana o hermano de la iglesia, que su esposo o su pareja no es cristiano o no es creyente, esa fiesta es para que lo invite. ¿Sí? Es una fiesta como una fiesta para no cristianos. Entonces usted por tener una pareja no cristiana o cristiano, ese sábado va a venir con él, porque vamos a ser enfocados en el hogar. Ay, pastor, y yo que soy cristiana y mi esposo cristiana, ¿podemos venir? No, digan no, digan. A ver, ayuden, digan no. Sí, no, ¿por qué? Porque es para la multitud. Y la pareja, como si, entonces, bueno, ahí se va a pegar, porque es imposible mandarlo a él a una conferencia de pareja y él solo o ella sola. No, tiene que venir usted. Entonces usted es privilegiado. Vamos a vincular los 3 lugares, ¿sí? San Luis, Huasca y, por supuesto, La Calera. Entonces, tenemos un cupo limitado, así que póngase pilas. En fe, búsquese ayúdenme, ¿quiénes están ahí en ese sector? ¿La multitud? Lucho, ¿sí? ¿Dónde está Lucho? Boloida también. Está Rosario, está Boloida y Rosario. Y un equipo que tienen ahí. Inscríbase con ellos. Diga, mi pareja no es cristiana, entonces la voy a inscribir. Porque es cupo limitado. O sea que aquí no caemos muchos. Como es una sola vez, entonces váyase preparando. Tenga fe. Esta mañana hablaba con una hermana y decía, sí, yo creo que mi esposo va a venir. Entonces hay que tener fe para traerlo. Más o menos es así. Resumen, después les daré más pautas y todo esto. Y para terminar,
Entonces, vamos a escuchar una canción. ¿Ya está todo listo? Una canción que va a entonar una hermana, micrófono y todo. Entonces, hermana Juliani, pase por acá y le canta al Señor. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga con la canción que vamos despedidos, después de la canción. Dele. Buenos días, espero que le guste esta alabanza. Te necesito más que el sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que mi piel. Y sin ti se acabaría mis deseos de vivir. No tendré razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito aquí para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo a ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito nada, no necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito aquí para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo a ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Muchas gracias.
Gloria a Dios para todos. Dios les bendiga a todos.